Buenas, una más ya. Buenas tardes. Ahora sí que con el inmenso placer de estar contigo, De Canejo. poder convivir Ya poder convivir y próximamente con beber. y convivir, primero Dios. Que se escuche fuerte y claro. ¿Cómo te has sentido? Mejor, gracias a Dios. Ya más Mejor. entero ya. Mejor, ya más completo y con deseo de volver a las andadas. Como debe de ser, ¿no? Claro, sí, mucho mejor, mucho Como mejor. decían nuestros antepasados, genio y figura. Hasta la sepultura. Y después también. Y poco al paso hasta llegar al pozo. Anda. Que para el caso es lo mismo. Pues sí, porque a final de cuentas, para allá vamos todos. Sí, así es. Pues aquí estamos una vez más. Bienvenidos, compañero Israel. Bueno, Y acá el compañero Amigo de Texas. el Mondao. El Mondao. No sé, hubo por ahí uno que otro comentario que llegó directamente a los oídos de tu servidor con relación a los dos cápsulas que ya tuvimos a bien retomar, ¿no? O de que retomamos esto. Y alguien me dijo, bueno, y los poemas de Don Rubén, ahí te paso y ojalá y puedas El recado. dedicar o hacer pues acopio de tu memoria y compartir para nuestro público algún poema Pues seguro que sí. de los tuyos. Uno que a mí me encanta mucho por el mensaje y que podría encuadrarse en muchos de nosotros y que dice: es grandioso, tan solo con tu presencia me sacudió un sentimiento que a tiempo tenía en ausencia. ¿Cómo iba a pensar que ahora, cuando ya mi pelo es blanco y me siento triste y hueco, vendrías tú con tu presencia, con tu sonrisa y encanto y tu voz de fresca brisa a emocionarme hasta el llanto? No lo esperaba, lo juro. Ni eso, ni otras muchas cosas. En mi huerto frío y oscuro ya no florecían las rosas y por eso te confieso que es grandioso que solo con tu presencia me envolvía un sentimiento que a tiempo tenía en ausencia. Y aunque pronto se ha pasado, quiero decirte una cosa: en un huerto desolado, por ti floreció una rosa. Alguna ocasión lo concursaron en La Laguna y ese obtuvo el primer lugar. Humildemente. Nada más porque, oye, ¿puedo concursarlo? Pues sí. Y eran los mensajes que se enviaban, pero sin el celular. Eran los mensajitos escritos. Y que servía entonces el correo, Pues yo creo que sí, porque... entre otras cosas que había. Claro, porque ¿qué se hacía antes? Seguramente ustedes, pues, como son muy jóvenes, No se las abritas, dicen. no van a poder rescatar ese tipo de anécdotas. Pero antes se decía que las cartas, aparte del poema, aparte de lacradas, iban perfumadas. Y entonces doble poema. Sí, eran
detalles bellísimos, ¿no? Pero además también se decía que los padres comprometían a los hijos. Es decir, no era el sentimiento de carácter personal, oiga papá, fíjese, quiero que me haga favor de ir a pedir, no. El padre era el que ordenaba y decía, te vas a casar porque ya así lo decidimos nosotros. Y no había quien se opusiera. Creo que eso nosotros lo vivimos en familia, ¿eh? Pues sí, es increíble cómo se ha ido transformando todo, ¿no? Porque si yo me regreso a principios del siglo pasado, a la primera década, a la segunda década, pues estamos inmersos en un movimiento revolucionario a partir del 10. Y el analfabetismo en México pues era del más del 80%, yo me atrevería a decir que el 90%, ¿no? Y a bien se preservaron pues estas anécdotas, esta historia vivida y padecida por nuestro pueblo a través de los corridos y de estos trovadores que andaban por doquier y llevando, porque pues no había manera, ¿no? Y aunque había esfuerzos como lo que se hacía por parte del taller Vanegas Arroyo, con los grabados gloriosos de Posadas, pues cuánta gente podía leerlo y cuánta gente podía pagar lo que eran de a centavo. Pero esto no es más que una reminiscencia de lo que tú mencionas, porque antes de ello pues había los mentados juglares, que eran gente venida de la realeza a menos, porque pues murió el rey, pues viva el rey, murió vivo y así estábamos brincando y cambiando. Sí, entonces estas gentes que no estaban acostumbradas a la friega del campo o a otras acciones, pues como lo que eran, tenían ciertas capacidades o cierto contacto con el arte y empezaron a hacer juglares. Y ellos llevaban y luego después llevaban no nada más las misivas del rey y cantaban y vamos así a decirlo, llevaban las buenas y las malas, ¿no? Pero pues se dice que en algunos pueblos pues estaba enamorado de la del otro pueblo y ya le decía a que llevara el recado y le daba un centavo y el otro iba y así. Entonces esas misivas se transforman muchas veces no solo en poemas, sino en canciones llevadas de un lado a otro. En los famosos corridos, ¿no? Y en los corridos logramos ver cómo fue evolucionando, y de los corridos, pues ya después del movimiento vasconceliano, empezamos a tener un poco más de posibilidad de tanto de lectura como de escritura. Y el servicio postal en México ya era una realidad. Entonces, pues sí, esas cartas eran divinas, ¿no? Son detalles hermosos. Yo dentro de algunos documentos que por ahí debo tener, alguna vez compré alguna carta de estas, obviamente con la gente que he comprado, pues documentos como hojas volantes de Vanegas Arroyo. Perdón, había escribanos, ¿no? Sí, en Santo Domingo todavía a mí me tocó llegar a ver que había ahí que se dedicaban justamente a eso, y entonces la inspiración de los escribanos para poder transmitir el sentimiento del enamorado para mandarle al pueblo o el amigo. Ajá. Y entonces, bueno, pues además de que cobraban por esa misión, era muy importante, si no, cómo se enamoraban. Pues sí, pero me dice el gordito que vamos a corte y regresamos. Entonces, de aquellos escribanos que existían en diferentes puntos del país, y los otros que existían y que lo hacían como un negocio de vida, Santo Domingo. Sí, Santo Domingo a mí también me tocó, y que estaban ahí con su máquina de escribir. Ajá. Y ahí veías a la gente formada para mandar cartas al padre, a la madre, al hermano, a la conquista. Oye, ¿y qué le pongo? Pues, ¿qué le puede poner? Pues entonces ya era el sentimiento y el pensamiento del escribano. Y te quiero mucho,
y pronto ya estoy ahorrando para ir a verte y cosas por el estilo, Ajá, ¿no? ajá. Que la verdad eran bien valiosas. Sí, sí, porque, bueno, a mí me tocó verlo aquí en Santo Domingo, pues ya casi mi adolescencia todavía, me tocó ver eso, pero también en el pueblo cuando estuve viviendo allá con unos tíos en Michoacán, una vez llegó una carta para una parienta, y le llegó y yo la veía que la abrazaba, se la ponía y la abrazaba, y entonces le dije, luego, ¿por qué no la abres? Y se me quedaba viendo y la abrazaba. Y hasta en la noche me dijo, es que no sé leer. Le digo, pues si quieres yo te la leo. Pero es que es mía, nadie te la va a quitar. Es que hasta que venga fulanita para que me la lea. Ah, bueno, está bien, que te la lea ella. Ah, ¿cómo es usted, pinche muchacho morboso? Me dijo. Y yo primero que quería era como ayudarla, ¿no? Pero, pues sí, tenía razón, pero a lo que voy a brincar con esto es algo que se ha perdido últimamente, el pudor. Porque si yo realmente, ¿por qué tendré que enterarme de lo que le escribieron? ¿O quién se lo escribió? Y te decía, yo compré una carta de los documentos que luego ando comprando o ando recabando. Y me llamó la atención porque era un sobre viejo, añejo. Sí traía lacre, obviamente reventado porque abrieron y leyeron la carta. Pero lo que me llamó la atención de ese sobre, esa carta, era que tenía una mancha como de aceite. Entonces ya que vi, pues dirigido, mira, era una carta de amor. Pero la mancha esa era del perfume que habían puesto en el sobre, entonces para que llegara y se preservara. Obviamente abres el sobre y todavía hay alguna reminiscencia de esa esencia. Eso, A través de los años. Sí, sí, obviamente lo tengo embolsado para que se conserve lo mejor posible, pero vamos, todo eso se transformó y a hoy pues el celular es para todo, ahora hasta videollamada, ¿no? El otro día me escandalicé porque decía una amiga, le digo, ¿y ahora qué pedo? Le digo, eso de amor de lejos, ya saben lo que decimos. Sí, ya sé que de pellejos, que nada, pero pues es que lo que no sabes es que con la videollamada o la videoconferencia se soluciona todo. Pues sí, ya lo ves y ya lo checas, ¿no? Dice, no, se tiene sexo virtual. Le digo, no, pues ya va, Luca, le digo, no quiero saber más. Me dice, ¿cómo eres tonto? Pues es que es lo de hoy. No, mijita, pues. En mi tiempo le decíamos masturbación. Ajá. Me dice, entonces no se puede hablar de eso contigo. Le digo, pues ya lo estás haciendo, pero pues yo no comulgo con esas ideas. ¿Tú qué piensas de eso, compadre? Pues no, definitivamente no, nada mejor que lo real, ¿no? Pues sí, el contacto físico. Porque lo otro me parece que se llega a una situación de enfermedad. Yo creo. Y respeto Cada quien sus. a las personas que quieran pensar de manera distinta. Sí, porque me decía, es que lo estoy viendo a él ahí. Pues sí, pero pues él no está. O sea, está pero no está. Bueno, cada quien, le digo, no sé. Dime, Vetusto, dime otra cosa, pero. No, pues caray, no sé definitivamente qué piensan ustedes, pero pues no. Votamos por las relaciones Pues, humanas. claro, por las relaciones humanas, por supuesto. ¿No tendrás otro poema por ahí? Híjole, pues yo creo que hasta el deseo de los poemas se quitaron. Sí, la inspiración se interrumpe, ¿no? Pues sí, imagínate, ahora ya te metes a Google y ya bajas los poemas de Octavio Paz o de, pues no sé, Sí, pero quien se te antoje, retomando ¿no? un poquito lo de las cartas, mi padre escribía de una forma tan especial Ujú. para escribir que parecía que lo estaba haciendo de manera personal y detallaba los puntos y tal parecía que estaba platicando con uno y daba sus tiempos, sus espacios y era tan increíble que yo creo
que las cartas que tengo de mi padre, y vaya, que las tengo estrictamente bajo llave por accidente, porque en donde se encuentran es de combinación y es, pues, de llave y combinación, pero esas cartas pienso que son dignas de concurso, porque desde el momento en que agarraba la pluma y empezaba a escribir, empezaba a detallar y a platicar. Eso es una cualidad. Sí, porque ahora yo he visto gente que de redacción tiene lo que yo de astronauta. ¡Qué barbaridad! Estoy seguro y convencido que las cartas, cuando yo las recupere, son dignas de concurso. Sí. Indudablemente que sí. Sí, porque antes hasta la caligrafía se buscaba, Sí. la sintaxis. El otro día me dice un chamaquito de esos con los que luego conmigo, dice, pues sintaxis hay mucho. Le digo, no, mijo, es que estamos hablando de otra cosa. Pero me hizo el día el chavito. Pero sí me puse a pensar, y a cuánta gente pues ya no sabe ni para qué es un punto y coma, o punto y seguido. No sé, punto y aparte. Todas esas cositas que tuve a bien sí aprender cuando fui a la primaria. Pero ahorita, híjole, ya todo... Y ver los mensajes de texto cuando te llegan ya a mandar. Y de preguntas. ¿Y a dónde fuiste a aprender? Porque parece que no fuiste. No, decíamos en alguna ocasión anterior que mi padre no fue a la escuela. Eso es lo más Y loable. que era increíble, ¿eh? Para los números. Tenía una letra preciosa. Lo que te digo, la caligrafía. Es autor de 3 libros. Litigó, y por mucho tiempo. ¿Cómo hacían para asimilar tanto? Y él decía, yo no fui a la escuela, pero con una capacidad increíble, increíble, mucho tiempo litigó. Tenía una letra muy bonita, bueno, era poeta, era compositor. Era tu padre. Tengo de él todavía sus discos que voy a rescatar. Por aquí debo tener uno de una canción que se llama Busco Richa y otro que se titula Pobre Aventurero. Y tenía la capacidad, el ingenio para hacerlo. Y además, cuando me platicaba de sus éxitos, me decía, hijo, te comento que el día de hoy estuve con el gran Ferrusquilla. Y entonces me empezaba a detallar punto por punto de lo que había ocurrido, de lo que había hecho y de las posibilidades de éxito. Vamos a un corte y regresamos. Así, de ese tamaño. Y bueno, compañero Padilla, yo quiero ser insistente en retomar un poquito la situación de Azcapotzalco, la situación que hemos dejado por ahí pendiente y que hay mucho porque el día 19 de enero se festejó el Día de la Charrería. Se festejó el 80 aniversario y hemos dejado pasar muchas cosas que nos llevan a pensar seriamente en la creación, insisto, el día de hoy, si me lo permiten, de la constitución de ese salón. Lo vamos a hacer porque De es algo ese que salón de la tenemos que hacer. fama que se ha venido postergando. No quiero pensar que sea por la indolencia. No, o sea, No, para nada. o sea, hubo indolencia, sí. Hubo
desinterés por parte de algunas autoridades pasadas, pero pues yo creo que eso nos está diciendo que lo tenemos que hacer a carácter personal y propio, y yo en lo personal diría, ¿qué mejor? Porque así quedará constancia del amor que nosotros sí le tenemos a nuestra historia y a nuestra cultura local, porque fuera de cámara lo hemos hablado tú y yo mucho, ¿no? Tenemos que hacer un movimiento para la preservación del patrimonio histórico y cultural de Azcapotzalco, porque para mí sí es muy doloroso ver como muchos de los baluartes y de las cosas que nos pertenecen, como tepanecas, como chintololos, que se dice actualmente, se están yendo así, como si no fueran importantes, se están como perdiendo, si no valieran nada. Y me refiero a nuestras capillas desde el siglo XVI, a nuestros murales en esas capillas, ¿sí? A nuestros edificios de relevancia histórica, como el de la Casa de Cultura actualmente, que fue Palacio Municipal, fue cárcel, fue incluso un lugar donde se guardaban las mulas cuando todavía venía la góndola y se hacían los acarreos de allá para acá y de aquí para allá, de cuestiones incluso de hortaliza y de todo lo que se daba aquí en San Martín Xochinagua y todo eso. Estas cosas que nos pertenecen, porque yo sí, por ahí tengo la invitación de uno de los medios locales para hablar de una pieza que yo doné en el 2004 en el Archivo Histórico de Azcapotzalco. De hecho, se funda el Archivo Histórico de Azcapotzalco en ese momento entre tres personas que estábamos por ahí. Obviamente fue trabajo de muchas más. Por ahí le mando un saludo a Lupita Robles, que estuvo ahí acompañándome. igual. Rubén, pues, en ese momento no te conocía, pero ahí estuvo el doctor Berumen, estuvo Pablo Moctezuma Barragán y tu servidor. Yo le doné al pueblo de Azcapotzalco, y lo digo así a viva voz, al pueblo de Azcapotzalco, el mural y el acervo de las piezas precolombinas que están ahí, que están registradas ante el INAH, porque son piezas originales y están registradas y tienen sus documentos. ¿Por qué? Porque el domicilio físico de esas piezas, que son patrimonio de la nación, ¿sí?, es un bien de todos nosotros que tuve a bien, conjuntamente con el esfuerzo de Pablo Moctezuma y también contribuciones del doctor Berumen, de donarlo al pueblo de Azcapotzalco. Las autoridades en ese tiempo delegacionales, ellos determinaron que iban a poner el personal para la atención al público, sin costo, ¿sí? Pero, ojo, esa es una donación al pueblo de Azcapotzalco, es del pueblo de Azcapotzalco, no es de una autoridad en turno, claro, no es de un partido en particular, claro, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a hacer valer nuestros derechos, y nuestro patrimonio debe ser preservado y debe de ser amado y reconocido. Claro. Porque tenemos orígenes y raíces. Y no solo en ese sentido, hay cuántas cosas aquí, pues no sé, casas que están sobre la avenida Azcapotzalco que son de patrimonio, ¿sí? Sí, porque todo ese pasaje, todo esto afrancesada nos hace saber que tenemos cosas importantísimas. Tenemos el Dux de Venecia, por ejemplo, 104 años, carajo. Me van a decir, ay, es que estás promoviendo el vicio. No, o sea, estamos hablando de una historia, ¿sí?, de una trascendencia, de una identidad cultural que nos pertenece. Por supuesto. En ese sentido, yo creo que sí tenemos que, pues, poner todo lo que esté en nuestro haber, compadre, porque así como se hizo eso, pues yo creo que vamos a terminar haciendo el Salón de la Fama, compadre, porque, pues, si esperamos... No, pues, híjole. Este primer inicio, esta primera petición se llevó a cabo en el año 2000. Hace 23 años. Hace 23 años. Y hoy sigue durmiendo el sueño de los justos.
y han llegado otras gentes para querer adueñarse de la idea. No, no, hay antecedentes, y los antecedentes ahí están. 23 años y seguimos todavía pensando en la creación, en la construcción y que nuestros deportistas sean ampliamente reconocidos en todas sus diferentes ramas, Sí. en todas. Sí, y que se reconozca el, vamos a decir así, historial, ¿no?, que tenemos, porque la última batalla de independencia se libra aquí. Hubo un acto heroico por una persona que dejó hijos y dejó hasta la vida embarrada ahí en el atrio de la iglesia, y a últimas, bueno, sí se tomó ahí una acción, se hizo una pequeña, yo diría pequeñísima escultura al Pachón, por ejemplo, que el otro día para mí fue muy triste oír que alguien decía, es que era de Azcapotzalco. No, no era de Azcapotzalco. Pero peleó No, por México, ¿sí?, por la independencia del país que hoy tengo, como mexicano, y que se dio aquí, y su sacrificio absoluto lo dio en Azcapotzalco. Justo es que se reconozca, claro, ¿sí?, que ese hombre claro. me ayudó a tener patria, y su acto heroico se gestó aquí. Esta voz debiera de ser de todos, porque debemos de sentirnos orgullosos de nuestro origen y de nuestra heredad, pero pareciera que nos importa un bledo. No, Y eso es lo que a veces molesta. Sin embargo, en alguna ocasión antes tú y yo también comentamos que lo que trasciende son los hechos, no las buenas voluntades, y es por eso que creo que entre tú y el compañero Reséndiz y todos los que están acompañándonos siempre y jugando con nosotros todas nuestras locuras, pues vamos a tener que tomar acciones, porque pues ya se vio que no hay disposiciones. no, no hay respuesta. Entonces, pues luchemos por nuestro patrimonio histórico y cultural, que es lo que nos da identidad como gente chintolola de Azcapotzalco y en Azcapotzalco. Yo creo que es ya más que importante, más que necesario. Las gentes se están yendo y muchas de esas merecen un reconocimiento en vida. Pues, ¿qué te parece si lo empezamos a próximas fechas? O no sé, antes de un mes empecemos Pues a ya. hacerlo ya, porque ya estuvo bueno, ¿no? Ya, y yo creo que tenemos elementos definitivamente para iniciarlo, ya para constituirlo, para hacerlo virtual, y todo depende de ustedes. Vámonos, y nos estamos viendo en 8 días con Rubén Rivera, y disculpen los exabruptos porque pues se nos dan también. Es necesario. Nos estamos viendo. Muchas gracias.